Últimas semanas se ha hablado muchísimo de Formosa. Los medios nucleados en la capital federal le han dedicado horas, informes a la figura de Gildo Infran y después a una serie de hechos sobre los cuales hubo coberturas importantes y muchísimas presiones, diría yo incluso. Lamentablemente hemos oído solamente una voz respecto de esos supuestos hechos o respecto de las evaluaciones que se hacen sobre el gobierno de Formosa. Y como aquí siempre la intención es tratar de escuchar todas las voces, es que estamos comunicados con el abogado, magíster en Derecho Administrativo y diputado provincial por el Frente de Todos, Rodrigo Vera. Rodrigo, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Dante. Un saludo para vos y para toda la audiencia del programa. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Rodrigo, primero preguntarte lo urgente, ¿cuál es la situación actual de Formosa en relación a la pandemia? Bueno, lo actual es que estamos logrando contener un brote fenomenal de contagios que hemos tenido de COVID que se iniciaron en marzo. No nos olvidemos de que Formosa fue la provincia con los mejores indicadores del país frente a la pandemia durante todo el año 2020. Cerramos el año con un solo fallecido, números únicos en el país e incluso en el continente. Teníamos menos de 400 casos durante todo ese primer año de pandemia. En el verano tuvimos unos primeros brotes y para evitar que eso escalara, la primera semana de marzo, el gobierno de la provincia, a través del Consejo de Emergencia, dispone una fase 1 en la ciudad capital, que fue un parteaguas en la estrategia sanitaria porque generó toda una operación mediática muy fuerte de la oposición, liderados por Cambiemos, por el PRO, donde el PRO a nivel nacional decidió que Formosa sea un escenario de sus internas partidarias. Vino Patricia Bullrich a hacer actos acá con Wolf, con Frade, una serie de legisladores nacionales de otras provincias, todos invitados también por Naidenov, por Burjalep, con la consigna de venir a liberar a Formosa del yugo de la infectadura y de las medidas desproporcionadas y demás. Estamos hablando de la mejor estrategia sanitaria del país. A partir de esa operación política, que tuvo un correlato judicial y con fuerte apoyo de medios concentrados de Buenos Aires, terminaron debilitando las medidas sanitarias de la provincia y en 4 meses, Dante, pasamos de tener en marzo 1.400 casos, hoy a tener más de 48.000 casos. Es decir, que no liberaron nada de Formosa, solamente liberaron la circulación viral del virus, que se expandió por toda la provincia, todas las localidades, y esos más de 48.000 casos se reflejaron también en tener hoy prácticamente 870 fallecidos. Rodrigo, bueno, en la introducción yo mencionaba que especialmente los medios de la capital dedicaron horas, informes, hubo acusaciones de violación de derechos humanos, como decías vos, en la lógica infectadura, con gente encerrada, incluso hubo informes, diría yo, surrealistas, esto sí, permíteme calificarlo yo, de el gobierno secuestrando chicos de mujeres que vivían en el monte que no querían dar la cara. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta, digamos, oficial que da el gobierno de Formosa ante esas acusaciones? Bueno, ante cada una de esas denuncias que hubieron comunicados del gobierno de la provincia explicando tal cual cómo eran los hechos, dejando en evidencia y demostrado la falsedad de las acusaciones, de las denuncias, incluso con actuaciones judiciales que así lo demostraban. En su momento inventaron de que la provincia secuestraba embarazadas, las llevaba no sé dónde, y después el propio gobierno de la provincia le pide al fiscal que investigue, y cuando investigan resulta que esas mujeres recibían 5.000 pesos de parte de un medio de comunicación de Buenos Aires y de políticos locales para decir esas barbaridades que eran completamente falsas. Pero ya el daño estaba hecho, ya estaba la mentira instalada y las denuncias realizadas en organismos internacionales de protección de derechos humanos. Así ha funcionado el tratamiento mediático de Formosa durante prácticamente, te diría, 15 años. Recuerdo mucho lo que fue la primavera, toda esa gran mentira que se armó en base a Félix Díaz, que con el tiempo quedó en evidencia, que realmente era un mentiroso consuetudinario, y lo mismo ha pasado con diferentes operaciones de prensa que se han armado en la provincia, en donde les resulta imposible hablar sin mentir o sin tergiversar.
Porque si cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier medio marca algo que no funciona bien en un gobierno, en una provincia, es una oportunidad para ese gobierno, esa provincia, de solucionarlo. Perfecto, es la dinámica de la democracia. Pero cuando vienen y te mienten sobre absolutamente todo, falsean información, compran testimonios, y la única forma de hacer política son las denuncias, es imposible construir desde ese lugar. Entonces se ha mentido muchísimo, se han hablado de 10.000 formoseños varados en el país que no podían ingresar a la provincia, se instaló por todos lados y eso fue falso, quedó también así evidenciado en el fallo de la Corte, cuando haciendo eco de todas esas denuncias le dijo a la provincia, bueno, fíjense cuántos son y que entren, porque las fronteras de la provincia siempre estuvieron abiertas, pero con márgenes acotados de gente que entra por día, como está pasando hoy la República Argentina y varios países del mundo por la variante Delta. Entonces al final no eran ni siquiera 10.000 y al final terminaron entrando 2.000. Y de esos 2.000 eran gente que se había anotado así muy poquito tiempo. O sea, esos 10.000 varados durante meses nunca existieron. Lo mismo con los centros de alojamientos preventivos para personas que eran contactos estrechos o casos positivos. Una medida altamente eficaz en todos los lugares del mundo donde han podido controlar la pandemia, que también la aplicaba la provincia de Formosa. Y en esa cantidad enorme de gente, la gran mayoría muy agradecida, el tratamiento, las comidas gratis, el alojamiento gratis, con mucha asistencia del Estado, bueno, tenías un sector minoritario que eligió hacer política con eso, enviando información falsa, denuncias falsas. No voy a negar de que en marzo, en enero y febrero, cuando tuvimos los primeros brotes de golpe en la provincia de Formosa, puso en tensión a todo ese sistema, porque de golpe se llenaron los centros, se llenaron los hospitales, y eso generó problemas que rápidamente se solucionaron. Pero pretender hacer creer a la población argentina de que un centro de alojamiento preventivo era como un centro clandestino de detención, como salieron a decir acá los dirigentes radicales y del PRO, es una falta de respeto al pueblo de Formosa, es una falta de respeto a todo el trabajo que lleva un gobierno frente a la pandemia durante año y medio, y después una banalización de la tragedia que fueron los derechos humanos en esos centros clandestinos de detención durante la década del 70, ¿no? No hay límites, evidentemente no hay límites. Estamos charlando con Rodrigo Vera, diputado provincial en Formosa. Rodrigo, mencionaste hacia el pasar incluso que algunas de estas denuncias no solo se hicieron a nivel nacional, sino que llegaron a organismos internacionales. Trascendió también un comentario de Bachelet sobre la situación en Formosa. ¿A qué crees que se debe eso? Especialmente me refiero a lo de Bachelet, mal asesoramiento, hay intencionalidad política. ¿Cómo es que se escala tanto la situación? Se dan dos cosas. En primer, hay una operación política de denuncia que es la única que tiene la oposición formoseña y te diría también nacional ya desde hace más de una década, donde ante la falta de ideas, de proyectos superadores, lo único que hay es denuncia y denuncia, que después en el tiempo quedan en claro la falta de pruebas o la manipulación de información, como lo estamos viendo todo el tiempo con el dólar futuro, con Cunita, lo mismo acá en Formosa con el tema de la primavera. Entonces, es la estrategia de generar denuncias, tanto a nivel local, a nivel nacional, y cuando pueden meten una denuncia a nivel internacional. Sobre todo buscan sectores vulnerables, tratan de buscar algún sector indígena, encuentran un dirigente como Félix Díaz, y después terminó siendo dirigente de Macri como si nada, porque en realidad terminaba siendo esa su trayectoria, y entonces generan ahí una forma de ataque político desde las denuncias. Lo mismo lograron hacer en Formosa con todas estas denuncias que estuvimos conversando. Y por otro lado, lo que hubo fue una tergiversación de lo que dijo Bachelet en su momento, hace unos 10 días atrás. Ella, en su carácter de titular del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, fue contando el distinto trabajo que hizo su organismo en distintos países y en distintos lugares. Y al llegar a Formosa, al llegar a la Argentina, contó que la ONU, con sus equipos locales, se movilizó rápidamente para responder a preocupaciones sobre derechos humanos en la provincia de Formosa, contando que el equipo local trabajó acá y luego se conversó con las autoridades para un programa conjunto con la ONU para avanzar sobre distintas temáticas que se pusieron de acuerdo. Punto. Habló de preocupaciones y habló de una agenda de trabajo en común, lo cual es verdad. Por ahí faltó contar de que ese equipo local vino invitado por el gobernador Infran. O sea, fue el gobernador el que invitó tanto al delegado de la ONU, de UNICEF, de los distintos organismos internacionales que están en Argentina, que vengan a ver a Formosa cómo efectivamente era la realidad que estaban mintiendo los medios nacionales de comunicación. Esa visita no se pudo dar, fue todo por Zoom, porque fue el peor momento de la pandemia, de contagios,
Pero bueno, esa invitación sigue abierta, porque Formosa no tiene absolutamente nada que ocultar. De hecho, con el trabajo que hizo la provincia, se salvaron más de 800 vidas el año pasado, tomando en cuenta la tasa de letalidad en la República Argentina. Y con el trabajo que hizo la oposición y la operación judicial y mediática, hoy tenemos 870 muertos. Esa es la realidad. Rodrigo, eso también corre por mi cuenta. En general, cada vez que hay noticias de Formosa en la capital, son malas, y a su vez eso pone al gobierno de Formosa a la defensiva. A su vez, cada vez que llaman a algún funcionario del gobierno de Formosa es para que se defienda de algo sobre lo cual lo han acusado. Yo quiero aprovecharte estos minutos que vos nos das para hablar de otra cosa. Por ejemplo, esta semana, y si no vos corregime, aparecieron los números de desocupación y Formosa volvió a bajar. Es la tercera provincia argentina con menor cantidad de desocupados, ahora están en 4%. ¿Cómo se explica ese número, digamos? Porque entiendo que seguramente del otro lado dirán, bueno, lo que pasa es que es todo empleo público. Bueno, contame cómo se explica una tasa tan baja. Bueno, básicamente Formosa es una provincia muy organizada, muy planificada, con una administración muy ordenada de sus cuentas públicas. El gobernador de la provincia, cuando asumió, tenía un presupuesto y medio de la provincia de deuda y el 98% de la coparticipación embargada por bancos, por gestiones anteriores. Con el paso de los años se logró desendeudar completamente a la provincia de Formosa. Ya son 19 años de superávit fiscal primario y secundario en las cuentas públicas. Se pagan los salarios en tiempo y forma. Es la provincia que da anualmente uno de los aumentos salariales más altos del país hace varios años ya. Este año fue del 42%, anunciado ya en marzo. Y eso genera todo un movimiento económico, no solamente del sector público, sino también del sector privado. En la provincia de Formosa solamente 1/3 de la población es empleo público, que además es empleo público que crece a medida que crece la población, porque donde más empleados públicos tenemos es en salud y es en seguridad. Es decir, toda la planta docente, todo el crecimiento de los hospitales, los centros de salud. No nos olvidemos que Formosa fue territorio nacional y durante muchas décadas un sector olvidado de la República Argentina, y una vez que tuvimos un proyecto, un modelo de provincia, se multiplicaron las escuelas. Esta gestión de Infran hizo más de 1.390 escuelas en toda la provincia, más de 200 hospitales y centros de salud. Eso se llena con profesionales y con empleados que trabajan en esos lugares, y eso es el empleo público. Y luego eso genera también un gran crecimiento y movilización del sector privado, que también los salarios a nivel provincial están en el promedio del país. Es una provincia en crecimiento permanente que sufrió mucho los 4 años de Macri, donde se paralizó absolutamente toda inversión federal en la provincia de Formosa como castigo a lo que representa Infran, que es un referente del peronismo a nivel nacional, uno de los grandes artífices de la unidad que nos llevó al frente de todos, y una persona que siempre mantuvo una coherencia ideológica y política, ya desde la época cuando trabajaba junto con Néstor, trabajando con Cristina, y hoy acompañando firmemente toda la gestión nacional, con mucha participación en la lucha contra la pandemia, porque es algo que en Formosa nunca pasó a un segundo plano. Seguimos luchando por la salud y la vida de todos los formoseños todos los días. Rodrigo, te hago la última. Mencionaste ahí al pasar, te lo iba a preguntar después a propósito, lo que había sido la inversión en educación, especialmente la construcción de escuelas, pero entonces ahora te agrego que me des algunas líneas sobre otro aspecto que salió en la conversación de hoy, que tiene que ver con las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Formosa en torno a los pueblos originarios. Todos recuerdan aquel conflicto hace ya algunos años en la primavera. Entonces, eso, vos podés contarnos qué tipo de relación tienen con los pueblos originarios, qué tipo de políticas han llevado a cabo, cómo es más o menos el mapa de pueblos originarios que hay en la provincia. Bueno, la provincia tiene básicamente 3 etnias mayoritarias, que son la Wichí, que es la más numerosa, luego la Toba o Com, y luego los Pilagás. Es una provincia que se hablan 5 idiomas, porque además de los idiomas de cada una de esas etnias se habla también el guaraní y por supuesto el castellano mayoritariamente. Entonces es una provincia multiétnica, pluricultural, y con el orgullo de serlo,
Formosa ha sido pionera en la República Argentina en el reconocimiento y protección de los derechos indígenas. La primer ley integral indígena de la República Argentina es de Formosa del año 84, en donde se reconocen personería jurídica a las comunidades, cuando era un tema que no existía a nivel nacional ni en el Código Civil. Se le reconocía propiedad comunitaria a las tierras que se entregaban a todas estas comunidades con título de propiedad, más de 300.000 hectáreas entregadas, que esto no existía en la República Argentina, y también se estableció un sistema de educación intercultural bilingüe que ya tiene una trayectoria de prácticamente 40 años, en donde los niños en las escuelas, ya desde el jardín, aprenden el castellano, pero también siguen aprendiendo en su lengua materna para no perder todo su acervo cultural. Entonces es una visión muy avanzada, que logró muchísimos resultados concretos, que ha mejorado la calidad de vida de todas nuestras comunidades indígenas, y por eso fue tan injusto todo ese conflicto político generado por la primavera, por Félix Díaz, creado por Félix Díaz en la primavera, porque esa es una comunidad que tiene más de 2.300 miembros y Félix nunca representó ni al 10% de esa cantidad de gente, pero sí fue el cacique de los medios porteños, fue el cacique de Clarín, de La Nación y de un sector de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que el único cacique porteño que yo conozco, y una persona que en su momento hizo mucho daño en la provincia por todas estas movidas mediáticas, judiciales, que generaron una imagen de la provincia completamente equivocada de lo que es nuestra trayectoria cultural y de lo que es nuestra vida comunitaria. Formosa es un pueblo pacífico, muy trabajador, que elige soberanamente lo que quiere, decide su propio destino y que estamos en lucha permanente por estar en igualdad de condiciones que el resto de las provincias de la República Argentina. Rodrigo, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias a vos, Dante, y también te agradezco personalmente porque en los momentos en donde era muy difícil poder contar otra campana y donde la única voz era la de los grandes medios de Buenos Aires, vos tuviste la generosidad de interesarte por Formosa, de ver por tus propios ojos la realidad de la provincia y también de contarlo en los espacios que tuviste. Así que creo que eso habla de no solamente de la honestidad de tu labor periodística, sino también de tus valores como personas, así que los formoseños siempre te consideraremos uno propio. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Era Rodrigo Vera, abogado, magíster en Derecho Administrativo y diputado provincial por Formosa, perteneciente al Frente de Todos.